Ahora vamos a pedir al doctor Beck que nos comente algunas interacciones farmacológicas a nivel cardiovascular. Gracias, buenas noches. Mientras hablaban los colegas que me precedieron, pensaba la velocidad con que se producen los cambios en medicina. Yo no sé cuántos de nosotros realmente si el paciente tenía contraindicaciones cardiológicas para recibir diversos tratamientos que mejoraran el estatus de la función eréctil de estos pacientes. Nuestro conocimiento no era muy vasto al respecto. Testeábamos a los pacientes, hacíamos estudios, etcétera, hasta que al final nos fuimos dando cuenta que lo que teníamos que responder eran dos preguntas. La primera era, ¿está este paciente en condiciones, por sus patologías, obvio, cardiovasculares, de tener una vida sexual lógica y adecuada a su edad? Y segundo, ¿este paciente podrá recibir en algún momento nitritos que contraindiquen el uso de ciertos fármacos, básicamente del sildenafil? Entonces, la charla, los pocos minutos que voy a comentar ahora, empieza por el final. Acá no es tema de que vamos a jugar con la farmacodinámica de ambas drogas. Si yo di un nitrito sublingual hace tantas horas, puede recibir el paciente el sildenafil sin problema, o si como coloca parches de nitroglicerina y se lo saca. No hay opción. Todo paciente que esté usando nitritos o pueda recibir nitritos en un lapso inminente, no puede usar sildenafil, y viceversa. Lo de viceversa creo que es sumamente importante recordarlo. Si tenemos un paciente que pensamos que en algún momento pueda recibir un nitrito sublingual, aunque no esté recibiendo nitritos de efecto prolongado, también tiene contraindicación de usar el sildenafil. Esto lleva entonces ahora, y obviamente en una audiencia heterogénea es difícil saber el común denominador de los conocimientos básicos sobre nitritos, a que hablemos de por qué los nitritos. Para eso camino unos metros y me voy a los papeles. Si me dan un poco de luz para no romper nada en el camino. Se ha comentado en varias oportunidades y se ha mencionado al óxido nítrico como basamento farmacológico de este fármaco. Y los nitritos son dadores universales de óxido nítrico. Son dadores universales de óxido nítrico. De ahí la superposición de efectos. Lo que quiero comentar ahora brevemente es cuándo usamos nitritos y la población que está potencialmente sujeta al uso de nitritos. En primer lugar, recordemos que el óxido nítrico es una sustancia fisiológica producida por las células del endotelio, producidas por el endotelio. Un órgano realmente de kilómetros, debe ser el órgano más largo que tiene el organismo, kilómetros de longitud. Imagínense ustedes todas las arterias del cuerpo, si unimos todas esas células una a lo largo de la otra,
produciendo no solamente óxido nítrico, produciendo 2 docenas fácilmente de sustancias que participan en múltiples funciones del cuerpo. Estamos tocando óxido nítrico, que es una sustancia que interviene básicamente en el tono vascular y en la agregación plaquetaria, pero también recordemos que el endotelio forma parte del sistema de coagulación y de fibrinolisis, por ejemplo. Pero quedémonos en el óxido nítrico. ¿Cómo puede ser que una sustancia producida por una célula no pueda ser solamente por una célula, una sola, que está enferma, no pueda ser reemplazada por óxido nítrico que venga? Y esto se debe a que la producción endotelial de óxido nítrico es una función parácrina. Esto quiere decir que el óxido nítrico producido por la célula A solo actúa en la cercanía de la célula A, ya que inmediatamente es destruido por la hemoglobina. Y esto, que parece ser un hecho solamente didáctico, docente, tiene una importancia de investigación en la cual estamos trabajando. Porque si yo logro bloquear el óxido nítrico con alguna sustancia de la cual ustedes van a escuchar muchas veces como la LNAME, es posible que sea un terreno futuro para trabajar en investigación clínica y poder entonces llegar con el sildenafil a esta población. Pero volvamos ahora a nuestro ejemplo. El óxido nítrico, y se mencionó, un colega lo mencionó anteriormente, es una sustancia que actúa sobre un sustrato, la arginina. Y esto ya tiene un parecido a otra vía paralela de una sustancia que también, y a pesar de que no se ha tocado esta noche, tiene un papel fundamental en la mecánica de la erección y que depende, en vez de ser de la arginina, del ácido araquidónico. La vía final, en lugar del óxido nítrico, va a ser una de las prostaglandinas, que es la prostaciclina. Pero el origen es el mismo, endotelial. El sustrato cambia, ya no es la arginina, es el ácido araquidónico. La enzima también cambia. Se comentó acá que la enzima que cataliza la producción de arginina a óxido nítrico es la óxido nítrico sintetasa, mientras que la enzima acá varía. Pero el producto final de ambas sustancias es la misma. El mecanismo de acción difiere, pero la vía final es la vasodilatación. El óxido nítrico, logrado entonces, como decíamos, a través de la arginina por mediación de la óxido nítrico sintetasa, va a estimular, antes de llegar al GMP cíclico, un poco el muchacho bueno de la película del día de hoy, de la noche de hoy, tiene que pasar por intermedio de una sustancia que es una enzima, la guanilciclasa soluble. Esta enzima es básica en el mecanismo de acción del óxido nítrico. Es básica porque para activarse necesita de la presencia de grupos sulfidrilos. Si estos no están, los nitritos no actúan. Si estos se agotan porque los nitritos se dan durante mucho tiempo, los nitritos no actúan, y esto es el mecanismo, o uno de los mecanismos que explica la tolerancia. Los nitritos dados durante mucho tiempo dejan de actuar. Quisiera que tomen esta frase porque es importante quizá para los años que vienen en la investigación de estos pacientes y la posibilidad del uso de sildenafil. El fenómeno de tolerancia existe, es real y se basa en la dosis repetida de droga a través del tiempo. Finalmente, activada la guanilciclasa soluble, se va a producir la mayor formación de GMP cíclico. El GMP cíclico es una sustancia universal en el cuerpo, no es solamente propia del cuerpo cavernoso, que rapta calcio del mecanismo contráctil. Recordemos que el calcio es un elemento básico para la activación actina-miosina. Menos calcio, menos activación actina-miosina. Por lo tanto, relajación, por lo tanto, vasodilatación, por lo tanto, erección. Esto es también importante porque si bien tenemos con los nitritos una contraindicación absoluta, tenemos un signo de, digamos, de contraindicación relativa, no contraindicación, sino de precaución, esa es la palabra, en base a drogas que puedan tener mecanismos vasodilatadores por rapto del calcio disponible. Esto no es una contraindicación, es una precaución. Y yo diría que todo fármaco con este mecanismo debe ser muy cautelosamente medido si se piensa usar sildenafil en estos pacientes. Entonces, sumados los mecanismos de acción y viendo que por los dadores de óxido nítrico llegamos a una mayor producción de GMP cíclico y por el sildenafil igual, comprenderemos que ambas drogas
pueden provocar tal relajación de la musculatura que pueden provocar hipotensión severa. De hecho, los casos graves, pocos, pero que cita la literatura, se han provocado con esta coalición de drogas. El punto final que quisiera comentar son las indicaciones o en qué pacientes se usan nitritos. Hoy en día los nitritos ya se han cumplido más de 100 años de su aparición. La cardiología tiene drogas que constantemente aparecen en el mercado y realmente revolucionan y nos dan recursos sumamente útiles, pero hay otras, como la aspirina y los nitritos, que persisten en el tiempo, se les encuentran nuevos mecanismos de acción y siguen usándose con igual fervor. En insuficiencia cardíaca, tanto aguda como crónica, en enfermedad coronaria, tanto aguda como crónica, en hipertensión pulmonar y hasta en vasculopatía arterial periférica, en goteo intravenoso, los nitritos son recursos de primera elección. El punto de los nitritos en cuanto a su farmacodinamia es otro capítulo que tiene que ser conocido, yo diría, muy bien si se piensa usar el sildenafil. Hoy en día, como nitritos de uso prolongado, tenemos dos vías farmacéuticas, que es la transdérmica y la oral. La oral a través del 5-mononitrato de isosorbide fundamentalmente, y la transdérmica con la nitroglicerina. La farmacodinamia de ambas drogas o de ambas formas farmacéuticas son bien conocidas y se puede aprovechar muy bien la vida media de estas drogas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la altísima cantidad de gente que ya se expresó en diapositivos anteriores, la enorme población que está recibiendo nitritos o puede llegar a recibirlos, yo creo que se debe explorar muy bien esta posibilidad y que por ahora, mientras hagamos esos estudios, no podemos tener más chance que contraindicar absolutamente el uso combinado de ambos fármacos. El segundo punto de que quería conversar ahora es el tema de hipertensión arterial y beta bloqueantes, pero siendo esto una mesa básicamente de especialistas en el tema, yo lo dejaría para las preguntas y cerraría acá mi exposición. Muchas gracias. Esta es mi primera visita a la Argentina y debo decir que la estoy pasando muy bien. Y también quisiera agradecer a Bagov por su hospitalidad hacia mí. Antes de empezar, me gustaría darles una breve reseña de lo que voy a presentar durante los próximos 30 minutos. En primer lugar, quisiera hablar sobre una introducción del MED y también sobre la farmacología de Viagra. No voy a hablar mucho sobre MED porque es algo que ya se ha hablado. Me gustaría también hablar sobre los ensayos clínicos que hemos desarrollado para hacer un seguimiento y trabajar con la FDA en los Estados Unidos. Luego me gustaría hablar sobre la eficacia y ver la eficacia general de Viagra, y también me voy a concentrar sobre algunas poblaciones específicas que quizás les resulten de interés. A partir de allí vamos a pasar al tema de la seguridad general, y también voy a hablar sobre algunas cuestiones de seguridad cardiovascular y ocular. Finalmente, voy a hacer algunas conclusiones breves. Como ustedes podrán imaginarse, recibimos muchas cartas de pacientes que participaron en ensayos clínicos de Viagra, y quisiera compartir con ustedes, porque me pareció que es muy importante el hecho de que esta persona tiene solo 26 años, porque en general decimos que la disfunción eréctil tiene que ver con personas de 50 o 60 años, pero tenemos que recordar que hay personas más jóvenes que por diferentes razones también desarrollan disfunción eréctil, y en estas personas esta puede ser una cuestión trágica. Como ustedes podrán ver, este paciente dice: tengo 26 años y años después de haber iniciado mi vida sexual, creo que he encontrado una gran respuesta con Viagra. No puedo repetir suficiente cantidad de veces mi agradecimiento por haber recibido una droga que ha hecho que mi vida vuelva a ser normal.
La disfunción eréctil es la incapacidad para mantener la erección del pene lo suficiente como para tener una buena relación sexual. Esta es una diapositiva que ustedes ya han visto, así que no voy a describirla en detalle, pero me parece importante saber que la disfunción eréctil tiene que ver con la edad. Un 40% de las personas de 40 años expresan que tienen problemas, y cuando las personas llegan a los 70 años de edad, el 70% de estas personas tienen disfunción eréctil en distintos grados. La próxima transparencia, por favor. Quisiera darles una reseña general de la fisiología del proceso de erección. Me parece que es importante saber que hay dos factores importantes aquí. Uno es el rol del óxido nítrico y de la fosfodiesterasa. Después del estímulo sexual hay una producción de óxido nítrico que conduce a la formación de GMP cíclico, que produce la relajación del músculo liso y finalmente la erección. La fosfodiesterasa degrada GMP en GMP. Por lo tanto, si uno puede desarrollar un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, podemos tener el potencial de mejorar el proceso de erección en los hombres. Y ustedes quizás se pregunten, ¿en qué otro lugar tenemos la PDE5? Sabemos que la PDE tipo 5 está en las plaquetas, en células del músculo liso, en la circulación sistémica y también en el cuerpo cavernoso. Sin embargo, es importante recordar que sin el impulso del óxido nítrico, nada sucede. Y en los Estados Unidos hicimos que algunas personas tomaran sildenafil, fueran después a leer el diario, y después varias horas después llamaran al médico y le preguntaban por qué habían tenido una erección. ¿Por qué no habían tenido erección? Perdón, la razón es porque necesitamos tener un cierto estímulo. Si no tenemos óxido nítrico, entonces no vamos a tener un gran efecto. Además de PDE5, hay otros PDEs, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora se ha aislado isoformas de hasta 9, y algunos son subtipos también. Algo que me gustaría señalar especialmente es la especificidad del sildenafil para el tipo 5. Tenemos 3,9 nanomoles. Y como podrán ver, no es un gran sustrato para PDE3. El segundo punto que me gustaría señalar es que muchos de los segundos mensajeros son cíclicos. Y finalmente, para ver que tenemos una selectividad de 5 a 6, tenemos un 35 nanomoles para PD6 en la uretra. Y nosotros pensamos que los efectos que vemos, los efectos visuales que vemos con Viagra, como cambios temporarios en la visión en cuanto a los colores o algunos otros efectos oculares, tienen que ver con esto PD6. El mecanismo de acción, tenemos acá las neuronas no adrenérgicas no colinérgicas, la liberación de óxido nítrico, acá tenemos la produce GNP cíclico que produce la relajación del músculo liso. Viagra bloquea la degradación aquí y cierra la vía de y permite que se produzca una erección. Entonces, las características claves de Viagra son que es un inhibidor de la PDE5, es el primer agente que ha sido desarrollado y que resulta útil para la disfunción eréctil masculina. Su farmacocinética permite que se utilice antes de la actividad sexual y es el primer agente oral de su tipo. Quisiera pasar a los ensayos clínicos que hemos utilizado cuando desarrollamos Viagra. Nuestra población de pacientes incluyó personas con etiología
una amplia etiología de disfunciones erécticas. También a pacientes especiales como diabéticos y personas con lesiones en la médula. El régimen incluyó la ingesta de la droga 1 hora antes de la actividad sexual y dosis diarias. La duración del tratamiento incluyeron estudios de doble ciego de 1 a 6 meses de duración, y una vez que los pacientes terminaron los estudios les permitíamos seguir con el tratamiento un tiempo adicional hasta que presentamos los documentos, el NDA. Hubo personas que tuvieron Viagra durante 2 años y ahora personas que ya lo han estado tomando durante más de 2 años. Para la evaluación de la eficacia utilizamos un scan de rigidez, que ya fue mencionado anteriormente, que es una plethysmografía peniana. También dimos cuestionarios y después voy a hablar de esto en detalle. Este monitoreo de Rigiscan se utilizó después del estímulo sexual. La eficacia global, digamos, la pregunta era, ¿el tratamiento mejoró la erección? La respuesta era sí o no, simplemente. En el EEIF, una serie de dominios, y utilizamos el dominio eréctil, y específicamente las preguntas 3 y 4 de este cuestionario de la IIEF. Y la pregunta 3 dice, cuando intentó la relación sexual, ¿cuántas veces pudo penetrar a su pareja? Y la escalera de 1 a 5. 1 era nunca o casi nunca, y 5 era siempre o casi siempre. La pregunta número 4 era, durante la relación sexual, ¿cuántas veces puede mantener la erección después de penetrar a la pareja? Y nuevamente la escalera 1 a 5. Los pacientes también llevaban diarios o registros diarios de cuando tomaban la droga y cuando tenían erecciones. Y también hicimos preguntas a las parejas de los hombres para ver si los hombres no estaban exagerando después de tomar la droga. Tenemos diferentes tipos de estudios. Uno, el estudio de la dosis flexible, y esto se relacionaba más con la situación clínica, porque los pacientes podían aumentar o disminuir su dosis. También tenemos estudios de dosis fija, y estos se utilizaron mejor para evaluar los efectos o la relación entre la dosis y los efectos adversos. De datos. En la fase 2 y fase 3 teníamos 2.400 personas que tomaron Viagra y 1.500 tomaron placebo. La edad media de los promedios de los pacientes era 55 años, con un rango de 19 a 87 años, y teníamos 580 pacientes que superaban los 65 años de edad. Nuestra base de datos incluía principalmente personas de origen de raza blanca con algunos antecedentes de fumadores. Como se imaginarán, teníamos muchísimos sujetos que sufrían hipertensión, diabetes, patologías cardiovasculares o hiperlipidemia. También algunos pacientes Antes de pasar a los datos de eficacia, quería hablar sobre los datos de la farmacocinética para hablar después de la eficacia de Viagra. Desde el punto de vista de la farmacocinética, Viagra es una droga que se comporta muy bien. Tiene una farmacocinética lineal en diferentes dosis, y hemos investigado dosis tan bajas de 1,5 miligramos hasta dosis de 800 miligramos. Concentraciones máximas se logran. Podemos volver a la diapositiva anterior. Las concentraciones máximas se logran antes de 1 hora después de la ingesta, y sabemos que los alimentos con un alto contenido en grasas demoran la absorción de Viagra. Los efectos se ven hasta 4 y 6 horas. Hay un metabolito activo que tiene solamente la mitad de la actividad del sildenafil, así que contribuye poco al efecto terapéutico de la droga. Viagra es tomada por el citocromo, es
modificado por un citocromo que se encuentra en el hígado, el CYP34A. Perdón, el P450. Estos son datos de los estudios de dosis fija. Ese es el tema de la eficacia global. Aquí la respuesta era solamente sí o no. Le preguntamos al paciente si el tratamiento había mejorado la calidad de sus erecciones. Y ven que hay una buena respuesta a la dosis. Solo un 20% de respuestas en el caso de los pacientes con placebo, pero la respuesta llega al 80% en pacientes que recibieron la dosis de 100 miligramos. De manera similar, estas son las preguntas 3 y 4, y si recuerdan la pregunta 3 se refería a la capacidad de lograr una erección, y la 4 respecto a la capacidad de mantener una erección. Y si vemos aquí, los pacientes que recibieron el placebo tuvieron la misma respuesta que los pacientes que no recibieron ningún tratamiento. O sea, esto demuestra que hay un componente orgánico importante en los pacientes que tratamos. Y ven que hay una buena respuesta en los pacientes que tomaron Viagra. La Viagra casi logra obtener una respuesta como la que se obtiene en los inhibidos normales, que son los que representados por la barra gris. Este histograma refleja los diferentes dominios en este estudio IEF. Vamos a hablar de este dominio. Y no es tanto la eficacia que vemos, sino quise hablar de la falta de efecto en uno de los dominios. Y fíjense que en el dominio de deseo vemos muy poco efecto o muy poca diferencia con el Viagra en las personas muy poca diferencia con Viagra en las personas normales. El Viagra no es un afrodisíaco, no crea deseo. Estos son histogramas referidos a datos de pacientes que pudieron modificar su dosis hacia arriba o hacia abajo, así que reflejan lo que normalmente vemos en el campo clínico. Fíjense en el nivel basal, estos pacientes tenían una disfunción eréctil de cierto nivel, pero después del tratamiento con Viagra, las parejas ahora dijeron que con el tratamiento había mejorado la capacidad de lograr una erección y de mantenerla en las personas tratadas. Esto es interesante. Cuando se les da a los pacientes la opción de elegir la dosis, normalmente los pacientes prefieren la dosis de 50 o 100 miligramos. En realidad 100, la dosis de 100 fue elegida por el 74% de los pacientes. Si vemos ahora poblaciones especiales, este es un histograma que contiene datos sobre personas que habían sufrido una prostatectomía radical o una resección transuretral de la próstata. No sé si pueden ver lo que dice aquí abajo. Estas son personas que habían sufrido una prostatectomía radical. A estas personas se les hizo una TURP. Y aquí son las personas normales, el grupo de personas normales. Este es el grupo tratado con Viagra y el grupo con placebo. Entonces ven que las personas que habían sufrido una prostatectomía radical o una prostatectomía transuretral mejoraron con Viagra. Sin embargo, no es tan eficaz como resulta en individuos los individuos que normalmente participaron de nuestros estudios de disfunción eréctil. Este histograma muestra la eficacia del sildenafil en sujetos con diabetes en comparación con todos los sujetos en nuestra base de datos. Y pueden ver que Viagra es bastante eficaz en pacientes diabéticos, tiene un 60% de eficacia. Sin embargo, tenemos una eficacia un poco mayor en la población general con disfunción eréctil, o sea que no es tan eficaz en los pacientes diabéticos. Esto es interesante. Aquí tenemos el tema de la eficacia global, y esto se los dio a pacientes que tenían lesiones en la médula, y es interesante observar que los sujetos que tienen una lesión de la médula responden mejor a Viagra que los que están en el grupo general de la disfunción eréctil. El 80-85% respondieron favorablemente con Viagra
en el caso de los que habían sufrido lesiones de la médula. Y esto se puede deber a la supersensitividad de la inervación. Y esto es solo una teoría por el momento. Entonces, para resumir la eficacia, Viagra, cuando se administra 1 hora antes de la actividad sexual, resulta eficaz en una amplia gama de etiologías de pacientes con disfunción eréctil. Esto se vio en la mayoría de los dominios del estudio de la IIEF. También se estudió a través de preguntas hechas a los pacientes y a sus parejas, y los pacientes prefieren las dosis de 50 y 100 miligramos. Es eficaz en la disfunción eréctil, cualquiera fuera la razón de la misma. Es eficaz cualquiera sea la edad del paciente y cualquiera sea la severidad a nivel basal. No tenemos ninguna evidencia de que haya un desarrollo, que se desarrolle tolerancia al Viagra. Los pacientes siguen teniendo la misma respuesta después de 12 meses, igual que al comienzo del tratamiento. Y hemos analizado esto teniendo en cuenta los diferentes parámetros de eficacia. Ahora que hemos hablado de la eficacia, quisiera pasar a los temas de seguridad con Viagra. Los efectos adversos más comunes son dolores de cabeza, enrojecimiento, rash y también dispepsia. Otros efectos adversos, bueno, estas son quejas presentadas por personas que han tomado Viagra más de una vez por día, así que normalmente no lo vemos con el uso de una sola vez por día. Problemas oculares o visuales, cambios en la visión de los colores, especialmente en la región de los azules y los verdes. Esto solo se ve en el 3% de las personas que usaron dosis flexibles. También se observaron congestiones nasales. En cuanto a la gravedad, normalmente es leve a moderada. Hemos tenido muy pocos pacientes que dejaron de utilizar la droga por los efectos adversos. Nuevamente, del estudio 103, que representa lo que normalmente se ve en la práctica, tenemos un 61% de pacientes que se quejaron de efectos adversos, mientras que el 47% se quejaron de efectos adversos cuando estaban tomando el placebo. Nuevamente, la mayoría de los efectos colaterales son leves a moderados. Para darles una idea de la prevalencia de estos efectos adversos, observamente el 16% de los pacientes se quejan de dolor de cabeza, 11% de enrojecimiento, 7% de dispepsia y 4,2% de congestión nasal. Si se fijan en el porcentaje de pacientes que discontinuaron por efectos adversos, podrán ver que no hay cambios en el rango de dosis, de 2,8 con placebo y 3% con 100 miligramos. Hay un leve aumento aquí en la dosis de 200 miligramos. Esta diapositiva representa información que obtuvimos en cuanto a la seguridad cardiovascular. Esta columna es la incidencia sobre 100 años hombre de efectos adversos cardiovasculares. Con Viagra tuvimos 3,9 eventos en estudio doble ciego. En el estudio abierto tuvimos 2 eventos. El evento total era 2,6%, y se fijan comparando el grupo de placebo, tuvimos 4,3%. Así que la incidencia de problemas cardiovasculares severos fue muy favorable para Viagra en comparación con el grupo que utilizó placebo. También es importante recordar que por cada 350.000 recetas por mes esperamos 600 MMAS, 130 accidentes cardiovasculares y también 700 muertes. En los Estados Unidos tuvimos 2,7 millones de personas que están utilizando Viagra. En cuanto a problemas de toxicología ocular, quisiera mostrarles algunos datos sobre animales. Utilizamos dosis muy grandes, 50 y 60 miligramos por kilo, a perros y ratas durante hasta 2 años. Esto representaría darle
30 veces la recomendación máxima a un humano y no encontramos ningún cambio en la histología de la retina o en el examen. Así que dimos dosis sumamente excesivas y no obtuvimos ningún efecto adverso a largo plazo. En uno de nuestros ensayos, el 361, que se desarrolló en Australia, hicimos un seguimiento de 39 pacientes durante un año y luego los evaluamos a nivel basal a los 3 meses y al año utilizando la lámpara, sensibilidad de contraste, diferentes tests, discriminación de color y no encontramos ningún cambio considerando el nivel basal y después de un año. Quisiera también resumir las interacciones de las drogas que evaluamos. No hay interacción con alcohol, agua, autobutaído. Se observan ciertos cambios aquí si se utilizan otras drogas que hay en el mercado. Hay un aumento en las concentraciones plasmáticas de Viagra. Lo interesante es que cuando le dimos esto a los pacientes, simetina más Viagra, vimos un aumento de los efectos adversos. No hubo interacción con aspirina. No hay interacción con andiasis, tampoco con elotapina. Sin embargo, como probablemente ustedes sabrán, sí tuvimos interacción con nitratos y Viagra potencia los efectos hipotensivos y por tanto no debe utilizarse con óxido nítrico. Creo que este es el mensaje importante que ustedes deberían recordar. Los nitratos. En conclusión, Viagra es un inhibidor potente de la fosfodiesterasa tipo 5 en modo periferal de acción en el proceso de erección. Tiene propiedades adecuadas. Se lo puede administrar en forma oral a personas que tienen problemas con la disfunción eréctil. Demostramos la eficacia clínica de forma objetiva y subjetiva. Es eficaz en causas orgánicas y psicogénicas. Es muy bien tolerada. No tuvimos problemas importantes con seguridad. Ya se han estudiado 4.500 personas y como ustedes podrán saber, como ustedes sabrán, obtuvimos la aprobación este año, a pesar de que lo presentamos a principios del 97. Y con esto llegamos al fin de mi presentación. Muchas gracias por su atención. El estímulo sexual adecuado desencadena una serie de reacciones químicas en el tejido eréctil del pene, que tienen como objetivo permitir la entrada de sangre en los cuerpos cavernosos y de esta manera lograr la tumescencia primero y la erección después. En el mismo momento que esto ocurre, las venas que drenan la sangre del miembro se cierran para impedir la fuga. Esta cascada de reacciones químicas se interrumpe o simplemente no ocurre cuando hay un exceso de trabajo de una enzima denominada fosfodiesterasa 5, representada por los triángulos verdes del esquema. El sildenafil bloquea la enzima mencionada que interrumpe las reacciones que llevan a la erección, permitiendo de este modo que ocurra o de lo contrario que se mantenga. En resumen, el sildenafil consigue que las arterias se mantengan abiertas y las venas casi cerradas. Ambos hechos producen la erección.